Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en tu gran bendición y misericordia nos traes aquí nuevamente esta tarde, dispuestos para escuchar tu palabra, para aprender de ti. Y te pedimos, Señor, que las lecciones que tú quisiste enseñarles a los israelitas con el santuario en aquellos tiempos, que nosotros las entendamos hoy y no solamente las entendamos, sino las recibamos en nuestro corazón con el deseo de que esas se puedan aplicar a nuestras vidas y pueda cerrarse este conflicto entre el bien y el mal y terminar, Señor, viviendo todos juntos contigo para siempre. Este es el deseo de nuestros corazones, Señor, pero tú solamente nos puedes dar la fuerza que necesitamos para esto. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con el repaso de los versículos de memoria. Esta semana, como hemos estado haciendo en las otras, escogemos apenas una parte de ellos para tener más tiempo en el desarrollo del tema del santuario. Esta semana entonces tenemos el de Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Haya, comienza con haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Se anonadó a sí mismo, luego, tomando forma de siervo, ¿qué más? Hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo, 7 escalones que bajó en su manera de dejar a un lado su divinidad para poder salvarnos y para darnos el ejemplo de que en nuestras vidas nosotros también podemos vivir como Él vivió. Entonces, los otros que vamos a repasar hoy van a ser los que hemos escogido hasta ahora en cuanto al santuario. El primero de ellos es Éxodo 25:8 y dice, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Quién habla allí? Está hablando Moisés, Aarón. ¿Quién habla? Está hablando Dios mismo, ¿verdad? Y le dice a Moisés, hacerme han un santuario y yo, Dios mismo, quiere habitar. No habitar en las esquinas o en los alrededores o en las afueras, sino entre ellos. Precisamente el deseo que ha sido siempre su corazón de estar con nosotros, de vivir con nosotros, de ser uno con nosotros. Repitamos nuevamente entonces Éxodo 25:8 y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Muy bien. El siguiente viene de Salmo 68:24. Salmo 68:24. Como les he aconsejado anteriormente, por darles una idea, una sugerencia, que escriban todos los versículos de memoria en una página aparte o en tarjetas, de manera que los puedan repasar y tenerlos todos juntos cuando los vamos a repasar juntos. Salmo 68:24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. En el santuario. Por eso hemos decidido ir a estudiar el santuario. Claro que es parte de lo que estábamos estudiando en el libro de Pregonando el Fuerte Pregón. Lo estábamos hablando suficiente en cuanto a él, pero no lo suficiente en detalle. Y por eso decidimos entonces tomarnos un pequeño desvío para estudiar más a fondo el santuario. ¿Por qué? Bueno, Salmo 68:24 nos lo dice. Repitamos otra vez. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Rey. ¿Dónde? De mi Dios, de mi Rey. Perdón, me confundí allí. Otra vez, vamos otra vez. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en
el santuario. Eso es precisamente lo que queremos ver en el santuario, los caminos de Dios, los planes de Dios, la forma en que Él quiere que entendamos sus planes. No solamente que nos dio los planes, sino que tenemos que entender cómo los dio y para qué los dio. Porque podemos hacer el edificio, podemos tener todos los sacrificios, las ceremonias, los servicios, las fiestas, podemos tener todo eso. Pero si no lo entendemos por qué es, ni para qué es, igual no va a servir de nada en nuestras propias vidas. Entonces repitamos una vez más el Salmo 68:24. ¿Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? Entonces, ahora sí vamos a pasar directamente al estudio de esta noche. Para esto tengo que pasar al PowerPoint. Entonces, si me esperan un segundo, ya llegamos allá. Lecciones del santuario o tabernáculo. Voy a dar un leve sumario o resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Con eso refrescamos la información en nuestras mentes. No completamente, pero la mayoría. Éxodo 25:8 nuevamente, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Allí se ve como el santuario está precisamente en la parte central del campamento, la columna de fuego que les daba luz de noche, que los protegía en el día, que era una nube. Esa es precisamente la presencia de Dios en medio de ellos. Él quería que ellos entendieran que no era solamente que quería vivir geográficamente entre ellos, sino entre ellos como pueblo, entre ellos como familias, entre ellos como personas, siendo su santuario, cada individuo. En esta diapositiva vemos la organización que Dios les dio para las diferentes tribus, y vemos ahí específicamente la tribu de Leví, que acampaba alrededor del santuario, porque eran los encargados de los servicios, del mantenimiento, de todo lo que tenía que ver con el santuario. En la siguiente, entonces, vemos nuevamente la posición allí de las tribus alrededor, y hablamos en esto en detalle. Regresen por favor a los videos para que tengan más información en detalle. Cómo allí se representa la tribu de José teniendo dos partes, como si fuera un primogénito. Él no era el primogénito, pero Dios le dio una doble porción en sus hijos, Manasés y Efraín. En el siguiente vemos la orientación del santuario. Siempre tenía que estar mirando hacia el este, o sea, hacia el oriente. De manera que cuando las personas que venían a adorar o que traían sus sacrificios entraban por la puerta dando la espalda al este, al oriente, y adoraban, se postraban, se arrodillaban, oraban hacia el oeste, de manera que esto era de allí. De hecho, era la forma en que Dios buscaba que ellos no fueran a adorar al sol, para que lo tuvieran presente, y también para que fueran testigos para las naciones de alrededor, que adoraban a todas las criaturas, a todas las cosas creadas, de que este pueblo no adoraba a la creación, sino al creador del sol. No al sol, sino al creador del sol. La siguiente vemos allí la entrada. No había sino una sola entrada. Alrededor de esto estaba todo con una cerca, y todos entraban por una sola puerta, un solo lugar de entrada. Lo que nos recuerda y simboliza, porque todo aquí es en símbolos, simboliza a Cristo. Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En los rediles de ese tiempo, allá en el Medio Oriente, y aún hoy, las puertas no tienen puertas, son apenas una entrada, y el pastor se sienta o durante la noche se acuesta a la puerta. Verdaderamente, como dijo Cristo, yo soy la puerta de las ovejas. Y él dijo también: el buen pastor su vida da por las ovejas. Precisamente lo que se representa aquí, el pastor es el que hace frente a los enemigos que quisieran atacar a sus ovejas. En el siguiente vemos las tres partes del santuario: el atrio,
el lugar santo y el lugar santísimo, que son los dos compartimentos dentro de la tienda del santuario. Aquí se ve entonces cómo se refleja la luz en todas las paredes de adentro. Las paredes eran hechas de acacia, madera de acacia, cubiertas de oro, por lo tanto reflejaban la luz de la única fuente de luz que había en el santuario, que era el candelero. Hablaremos más de eso esta noche. Aquí vemos la parte de fuera, el atrio nuevamente, con sus dos muebles, los dos únicos muebles que habían en esta parte del santuario. Se ve también allí una persona que viene con un corderito para el sacrificio o su ofrenda de pecado. Esa persona tenía que poner sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesar su pecado, y de esta manera simbólicamente pasaba su penalidad, su culpa, así como también su castigo a la víctima. Y luego procedía la persona misma a degollar al animal. No era un sacerdote, ni un levita, ni nadie más el que lo hacía, sino la persona misma, el pecador mismo, para que aprendiera la lección, que lo que había escogido, la decisión de pecado que había hecho, traía como consecuencia la muerte. A él mismo no, porque lo pasaba a la víctima, pero asimismo trayendo la lección de que Cristo llevaría nuestro pecado, llevaría nuestra penalidad y nuestro castigo también sobre él, que precisamente era lo que representaba el altar del holocausto. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos perdona porque Él tomó sobre Él la carga de nuestro pecado, la culpabilidad. Y luego continúa el versículo 9 de primera de Juan 1 diciendo: y limpiarnos de toda maldad, que precisamente cabe muy bien con la fuente de metal, fuente de agua, que era la otra pieza que se encontraba en el atrio. Pasamos entonces ahora, allí se ve todos los sacrificios, todo lo que se hacía, y allí está el Cordero, representando al Cordero de Dios, que es el único que puede quitar el pecado del mundo. En esta diapositiva, nuevamente vemos cómo la cerca estaba. La cerca no era tan alta como el edificio mismo o la tienda misma, de manera que el humo del sacrificio, así como también la gloria que brillaba en la parte trasera de la carpa o de la tienda, estas eran vistas por todo el campamento, desde cualquier punto donde estuvieran. En este entonces fue la semana pasada, estudiamos las cubiertas del santuario. Las paredes, como dijimos, eran hechas de madera de acacia, cubiertas de oro puro, pero eran solamente para los lados. El techo era hecho de estas cortinas que llama en la Biblia, así las pronuncia, y les animo a que vayan al estudio que hicimos de esto para que tengan todos los detalles. La cubierta más interior es la primera que vemos aquí, era de lino torcido, tenía ángeles hechos de color azul, púrpura y cárdeno, de manera que eran colores reales. La que le seguía era de pelo de cabra, era blanca. Noten que es un poco más larga que la otra, pero todas tapaban todo. Aquí se ven solamente así en pedazos para que podamos ver las diferentes capas que habían. La que le sigue es de pieles de carnero teñidas de rojo, y la más exterior, la externa, era de pieles de tejones, o como otras versiones lo tienen, de marsopa, de dugón o de delfín, que son animales marinos, lo cual puede haber sido una posibilidad bastante alta de que los hubieran podido obtener, porque estaban al fin y al cabo cerca del Mar Rojo. La representación o el símbolo que estas cubiertas tienen, comenzando por la más exterior, la de tejones o de marsopa o delfín,
representan al Salvador humilde y sencillo, no solamente en su nacimiento, nacido en un establo entre los animales, sino su misma representación. Él no era una persona que era de muy apuesto ni de una belleza exterior física, no, muy sencillo, así como también su carácter es descrito en Isaías 52, 53 y en otras partes de la Biblia. La segunda representa al Salvador sacrificado e inmolado, teñido de rojo representando su sangre, la cual derramó por nosotros, el sacrificio, el cual no fue solamente el día de la crucifixión, sino durante toda su vida. El hecho de que vino aquí fue un sacrificio también. La tercera interior, la de pelo de cabra, representa al Salvador puro y sin pecado. Como dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La cuarta, que sería la interior, que por cierto, esa es la única manera de ver esa, y era la única que se veía entrando, era lo que formaba el techo. Al mirar hacia arriba, al entrar a la tienda, esa era la que se veía. Y tenía, como dijimos ya, los ángeles bordados o entretejidos en ella, porque representaban precisamente los ángeles que están alrededor del trono de Dios y en el cielo y que cumplen su mandato y que son parte del equipo de ministerio hacia nosotros los mortales. Esta representa entonces al Salvador exaltado y soberano. Esto todavía no se ha cumplido, está todavía en el futuro cuando Cristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esta noche vamos a pasar a estudiar parte del primer compartimento, que era el lugar santo. En el lugar santo hay tres muebles: el candelero de oro, el altar del incienso y la mesa del pan de la presencia o de la proposición. Al entrar, a mano izquierda encontraríamos el candelero de oro. A la mano derecha, casi en dirección opuesta del candelero, estaba la mesa del pan de la presencia, y enfrente, colocado enfrente del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, allí se encontraba el altar del incienso. Vamos entonces a mirar más de cerca al candelero de oro. Algunas de la información que se da en cuanto al candelero de oro puede encontrarse en Éxodo 25. No vamos a leer directamente de allá, pero ustedes pueden en su propio tiempo y en su propia manera leerlo de allí. Este candelero estaba hecho de un talento de oro. Esto es igual a 75 libras, que es más de 34 kilos. El tallo o el eje, la parte central que se ve allí, era como un tallo de una planta que subía hasta arriba y tenía 6 brazos a los lados, 3 a cada lado. Tenían al final de esos brazos copas, 7 copas en total. Cada una tenía una lámpara de aceite. El combustible no era cera, sino aceite de olivas puro. La única fuente de luz en el santuario era este candelero de oro. Y como habíamos visto antes y había mencionado cuando estábamos repasando, su luz se reflejaba en las paredes, y así entonces, siendo solamente una sola fuente de luz, sin embargo, toda la tienda interior del santuario se alumbraba con el candelero de oro solamente. La luz en el candelero tenía que ser una luz continua. Para esto vamos a Levítico 24. Levítico está en el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento comienzan con Génesis,
Éxodo, Levítico. Así que este es el tercer libro del Antiguo Testamento. En Levítico 24, 2, leemos lo siguiente. Levítico 24, 2. Dios está hablando y dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro, molido para la luminaria o el candelero, para hacer arder las lámparas de continuo. La luz que estaba en este candelero tenía que brillar continuamente. Era parte de la labor de los sacerdotes, los levitas, de estar seguros de que ponían la luz en la mañana y no era que la ponían porque se había acabado, no, que ponían suficiente y al final del día, antes de retirarse para la noche, tenían que dejarlo también ardiendo. La luz debía ser continua. Vamos a hablar en cuanto a la representación y a lo que simboliza este candelero, para que veamos también algunas de las razones por las cuales las instrucciones fueron dadas tan específicamente. En conexión con el Mesías, podemos ver en Isaías, vamos a Isaías capítulo 9, vamos a comenzar con el versículo 6. Isaías en el Antiguo Testamento, vayan hacia la mitad de la Biblia que está el libro de Salmos, que es bien largo, y sigan despacio después de eso, conseguirán Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Isaías. Eclesiastés, Cantares es pequeñito y luego Isaías. Isaías es bien grande, así que lo pueden conseguir fácilmente. Isaías capítulo 9, vamos a leer primero el versículo 6 y luego el versículo 2. En el versículo 6 se nos hace bastante claro de qué se está hablando, cuál es el tema que se está llevando a cabo. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable con A mayúscula, consejero, todos estos con letras mayúsculas, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Mesías. Está pronosticando, este niño va a ser nacido y va a tener el cetro del mundo, va a tener el poder del universo en él. Un niño, un bebé nacido, pero sin embargo va a tener una potencia grande. Así que no es de cualquier niño que está hablando precisamente de Cristo cuando viniera. Entonces, en conexión con esto, en el mismo capítulo, vamos al versículo 2 para ver qué se nos dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí está entonces una de los símbolos y las representaciones. Esta luz señalaba directamente al Mesías, a Cristo Jesús, como la luz que iba a venir a traer lo que el pueblo necesitaba, lo que el mundo entero necesitaba. Estaban en sombras, estaban en oscuridad, estaban en tinieblas. Cristo iba a venir como la luz que iba a penetrar esas tinieblas. El Mesías iba a traer el resplandor celestial al mundo que estaba en tinieblas. En Isaías, todavía en el mismo libro, pero en el capítulo 49, leemos un poco más en cuanto al siervo de Jehová. Nuevamente hablando del Mesías. Isaías capítulo 49, vamos a ir al versículo 6. Y dice, y dijo, porque poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra.
Nuevamente, aquí se está haciendo la conexión. Noten, no solamente con el Mesías, sino dice a Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel, ¿verdad? Su nombre fue cambiado por el ángel cuando él estuvo luchando toda la noche con ese ángel. Él no sabía quién era, pensando que era su hermano Esaú que venía a matarlo. Y entonces su nombre se cambió de Jacob a Israel. Entonces le está hablando al pueblo de Israel. Ellos también, dice, te puse por luz de las gentes. Ellos hubieran podido ser la luz a las gentes si hubieran seguido el plan que Dios tenía para ellos, pero definitivamente el Mesías, Cristo Jesús, iba a traer la luz que necesitaba el pueblo que estaba en sombras y en tinieblas. El cumplimiento de esto se encuentra todavía más claro cuando vamos al Nuevo Testamento. Por favor, vayamos al libro de Juan. En el libro de Juan se encuentran varias afirmaciones que Cristo hace de sí mismo y que señalan precisamente el cumplimiento de lo que esta luz en el candelero de oro en el santuario representaba. Libro de Juan, capítulo 8, vamos a comenzar con el capítulo 8, versículo 12. Encontramos a Jesús hablando y dice, hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cristo entonces mismo hace la conexión y dice, yo soy la luz, no solamente para los gentiles o la luz para los israelitas o la luz para los que viven en Palestina, sino yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. El que me sigue a mí no va a andar en tinieblas. Él está hablando, claro, en forma espiritual, hablando del conocimiento que él trae. El conocimiento que nos da para que podamos tener luz dentro de nuestras tinieblas espirituales. En el mismo libro de Juan, ahora pasemos al capítulo 9, versículo 5. Juan 9, versículo 5. Entre tanto que estuviese en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Vayamos ahora al principio del libro de Juan, en el capítulo 1, y vamos a ver allí dos versículos. Dos versículos y dos representaciones de lo que Cristo vino a hacer en una manera todavía aún más detallada, más personal también. En el versículo 4 dice, en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora vayamos al 14. Perdón, al 9. No al 14, sino al 9. Al 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo no solamente fue la luz para los que estuvieron alrededor de él cuando él vino aquí a la tierra y enseñó vivió por 33 años y medio y enseñó por 3 años y medio. No solamente fue la luz para los discípulos, para los dirigentes espirituales de ese tiempo, si la hubieran recibido y algunos la recibieron, o para las personas que lo seguían de día en día escuchando lo que él estaba enseñando. No solamente fue la luz para ellos así personalmente, sino que dice que él es la luz del mundo que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, a cada ser humano que viene a este mundo. Aquí se está hablando del hecho de que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en cada ser humano, no solamente en los que lo reciben, no solamente en los que leen la Biblia, no solamente para los que van a una iglesia, no, está hablando de la humanidad en general. Dios le ha dado a todo hombre que viene a este mundo una luz verdadera. ¿Para qué y por qué? Hermanos míos y amigos míos, si no fuera porque Dios hubiera puesto en nosotros esa luz, cuando viéramos la luz de Él, cuando recibiéramos la luz de Él por cualquier medio, no podríamos responder a ella.
De hecho, que me encanta mucho usar la ilustración entre un radio y un televisor. El radio puede recibir las ondas de voz y transmitirlas porque tiene esa capacidad. Esa capacidad ha sido puesta en el radio. Pero el radio no puede transmitir las ondas de video. Por más que quiera, por más que pongamos el radio encima del televisor o al lado del televisor o enfrente del televisor, donde están todas las señales de video, de imagen, esa era la palabra que buscaba. Aunque haya la señal de imagen, el radio no la puede recibir, pero la televisión sí puede. ¿Por qué puede la televisión transmitir imágenes? Porque tiene dentro de ella la capacidad puesta por un chip, por un tubo, de la forma que lo hayan hecho, para que pueda recibir esa señal y transmitirla. Puede responder a las señales que hay porque hay dentro de ellos, dentro del radio, la capacidad de recibir voz, dentro de la televisión, voz e imagen también. De esta forma, Dios entonces nos capacitó y capacita a cada ser humano que viene al mundo con lo que necesita para poder responder a las señales que Él nos da, al resplandor que Él nos da, a su revelación que Él da a cada ser humano. Y Él su intención es revelarse a cada persona para que cada persona sepa quién es Él, qué ha hecho por ellos, qué quiere, cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Así que Dios nos ama de maneras que ni siquiera nos hemos dado cuenta, tal vez, que no hayamos pensado antes. Dios nos ama antes de que nosotros nos demos cuenta lo tanto que Él nos ama. Pasemos entonces ahora a Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. ¿Qué efecto tiene esta luz en nosotros de la cual estamos hablando aquí? Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Sí, igual que, por ejemplo, los ladrones, si van a entrar a un lugar, se aseguran de que no haya mucha luz, por lo menos que sea de noche, para que la oscuridad los ayude a cubrirse, ¿verdad? Porque sus obras son malas, buscan la oscuridad. De eso mismo está hablando aquí espiritualmente. Versículo 21. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas ¿de quién? Hechas de Dios. Entonces, el efecto en nosotros, el efecto que esa luz tiene en los seres humanos, aunque Él la ha puesto en cada ser humano, si no recibimos de Él la luz que va a brillar en nosotros, que nos va a traer la luz espiritual para sacarnos de las tinieblas en que estamos, entonces lo mismo va a dar. Dios ha hecho todo lo que ha podido y Él dice, bueno, aquí traigo la luz para que se refleje en ti. Pero si no se lo permitimos, porque Él nos ha dado libre albedrío, podemos decidir por nosotros mismos si la queremos o no la queremos, entonces en el final, ¿vale o no vale si le respondemos o no le respondemos? En el capítulo 5 de Mateo, yendo al primer libro del Nuevo Testamento, entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a ver entonces el resultado de lo que Cristo está hablando allí. Mateo, capítulo 5, vamos a ir primeramente al versículo 14. Mateo 5, versículo 14. Cristo está allí en un sermón, se llama el sermón del monte o de la montaña, y entre las cosas que habla en ese sermón, en el versículo 14, les dice a los que estaban allí presentes y nos dice a nosotros que estamos leyendo ahora,
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Habló él de esto para que nosotros fuéramos y consiguiéramos la manera de ser la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser? ¿Por nosotros mismos podemos ser la luz del mundo? No, la respuesta para eso es no. Por nosotros mismos no podemos ser la luz del mundo. De hecho, que de la única forma de que la luz del candelero se reflejaba en el santuario era porque las paredes reflejaban la luz que el candelero les daba. Y de la misma forma, así nosotros debemos reflejar la luz de Cristo Jesús a otros. Vayamos entonces en Mateo 5, ahora vamos al versículo 16. Y allí nos dice precisamente el secreto de cómo esa luz puede ser reflejada. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen ¿a quién? ¿A vosotros mismos? No, a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Es del Padre que recibimos la luz que Él ha puesto en nosotros, y lo que reflejamos no es la luz nuestra, es la luz del Padre. Entonces, cuando otras personas ven, observan la forma en que hablamos, la forma en que vivimos, la forma en que nos portamos, las decisiones que hacemos, nuestra conducta. Cuando las demás personas ven esa conducta, si esa conducta viene de Dios, entonces le va a hablar a ellos de Dios, les va a mostrar a Dios en nosotros. Entonces no vamos a estar buscando, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a erigir este edificio aquí, o voy a dar un poco de comida a los pobres para que todos se den cuenta de lo que yo estoy haciendo y vean qué persona tan buena soy yo. No. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz, vuestra conducta delante de los hombres, para que ellos vean las obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos si estamos glorificando al Padre que está en los cielos? ¿Cómo sabemos si estamos reflejando a Dios o no? Lo podemos saber porque si estamos buscando solamente el aprecio de las personas, el premio que nos van a dar, el pago que nos pueden traer, entonces lo estamos haciendo solamente por nosotros. Eso no va a traer gloria a Dios. Lo que trae gloria a Dios es aquello que hacemos por amor a Él, pasando el amor de Él por medio nuestro a otros, para la gloria de Dios. Vayamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21. Y allí vamos a encontrar lo que el apóstol Juan, o Juan el revelador, que fue quien recibió estas profecías, estas visiones. En el capítulo 21, él habla de la Nueva Jerusalén. Así que esto está todavía en el futuro. Cuando Jesús regrese y nos lleve a vivir con él en el cielo y en la tierra nueva, vamos a ver entonces qué imagen es lo que encontramos allí, que todavía refleja el tema del cual estamos hablando. Dice en el versículo 23, Apocalipsis 21, 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna. Raro, ¿verdad? Porque esas son precisamente las lumbreras que se han dado para que esta tierra tenga luz en el día del sol y en la noche de la luna. Pero en esta ciudad de la cual el apóstol Juan está hablando aquí, dice que allí no tenía ni necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella. ¿Por qué? Porque la claridad de Dios la iluminó. Y el Cordero con C mayúscula, entonces representa ¿a quién? El Cordero de Dios, ¿verdad? Cristo Jesús. Y el Cordero era su lumbrera. Allí sigue siendo Cristo, desde aquí hasta la eternidad, el único que es la luz del mundo, aún inclusive no solo ahora en este tiempo de pecado y de oscuridad,
espiritual, sino la luz del mundo para siempre, la luz del universo. Seguirá siendo Él la fuente de luz, el único que tiene el plan para nosotros, para nuestra salvación y el plan para nuestra vida eterna, desde aquí hasta sin fin y sin fin por siglos venideros. Tenemos unos minutos más, así que vamos a hablar en cuanto al aceite que se usaba para el candelero de oro. El significado de la palabra ungir, U-N-G-I-R. De acuerdo con el diccionario, la palabra significa extender aceite sobre la superficie de algo. En otro diccionario dice que es un verbo transitivo que significa aplicar aceite a alguien o a algo, extendiéndolo superficialmente. Con esa definición, entonces ahora en nuestros pensamientos vamos al Nuevo Testamento en el libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Y si quieren, como sugerí al principio, es bueno que escriban estos versículos, con eso después los pueden repasar y recordar qué fue lo que hablamos en detalle del santuario. Lucas 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está la palabra, el verbo ungido, ungir, me ha ungido. A ver, entonces, si es de ungir, quiere decir que tiene que ver, vuelvo a leer la definición de la palabra, extender aceite sobre la superficie de algo o aplicar aceite a algo o a alguien o algo, extendiéndolo superficialmente. Entonces, vuelvo a leer aquí en el versículo 18, por cuanto me ha ungido, puesto una clase de aceite, ¿verdad? Un aceite para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿con qué fue que lo ungió? Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido. Aquí Cristo o el Mesías, que es Cristo, Cristo es la palabra, la traducción del griego de la palabra Mesías en hebreo. Entonces, el Mesías o el Cristo está hablando y dice que él fue ungido con el Espíritu del Señor. El aceite entonces representa al Espíritu Santo. Vamos a ver otro lugar en el Nuevo Testamento también, en el libro de Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, encontramos parte de la conversación o de la enseñanza que el apóstol Pedro fue a llevarle a Cornelio, que era un centurión romano. Y entonces aquí encontramos a Pedro hablándole de Cristo Jesús, del Mesías. En el versículo 38, Pedro dice, cuando a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, nuevamente ungido con un aceite. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo. Nuevamente ahí hallamos la clave de lo que simbolizaba el aceite, el Espíritu Santo. Y termino de leer el versículo 28, o lo vuelvo a leer todo, cuando a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. El aceite de olivas, que como dijimos al principio, tenía que ser hecho bien claro, bien puro. Ese aceite era el combustible para la luz y representaba al Espíritu Santo.
La única manera de que usted y yo podamos reflejar la conducta, el carácter de Cristo, es por medio del Espíritu Santo, quien aplica ese carácter de Cristo a nuestras vidas y entonces lo hace brillar. Como vemos allí en la diapositiva que está ahora mismo en la pantalla, la reflexión de Cristo en las paredes, la reflexión de Cristo en nosotros para que reflejemos a todo el mundo, a todos los que estén a nuestro alrededor, la luz de Cristo, para que ellos también no anden ya en tinieblas, sino anden en la luz, en novedad, en nueva vida, en novedad de vida. Hasta aquí entonces llegaremos esta noche y entonces los invito para que nos postremos de rodillas para la oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, esta noche nuevamente estamos agradecidos porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Como leímos al principio y repetimos de los salmos, verdaderamente vemos tu camino en el santuario. Ayúdanos, Señor, para que pongamos atención y tengamos nuestras mentes tan abiertas a lo que tú nos quieres enseñar, de manera que podamos ver visos, detalles, tal vez muy pequeñitos, pero que tú nos ayudas a verlos. A medida que tu luz va brillando en nuestras mentes, podemos ver más y más y más características que deseamos tener dentro de nosotros mismos también. Y esta es la forma en que tu Espíritu Santo entonces las transfiere, las refleja en nosotros para que así podamos ser la luz del mundo junto contigo. Señor, te pedimos que nuestros amados, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos puedan ver en nosotros la luz de Cristo reflejada, de manera que ellos también puedan llegar al conocimiento de quién eres y lo que has hecho por cada uno de ellos también. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.